Saludos y bienvenidos sean todos a otro encuentro con la ciencia. En este momento pasaremos a ver un material que nos introducirá nuestro tema de hoy. Los inventos han hecho de las arduas labores domésticas algo tan simple como solo presionar un botón. Nunca antes habíamos tenido tanto tiempo libre como ahora tenemos. Nuestras casas son palacios equipados con los más recientes inventos. Enamorados de nuestros sueños eléctricos, hemos desarrollado una avidez insaciable por todas las innovaciones que hacen más sencilla la vida. Por suerte, estas son inagotables. Por unas horas la corriente. Muchas mentes contribuyeron a inventar la telegrafía inalámbrica basada en ondas electromagnéticas que transmiten el sonido. La televisión entró en el siglo XX a todos los hogares. Hay más escenarios televisivos que líneas telefónicas, llevando los sueños eléctricos hasta nuestras casas. La televisión es un invento fenomenal, el vehículo perfecto para llevar nuestros sueños eléctricos al nuevo milenio. Los inventos le dan rienda suelta a la imaginación. ¿Qué niño no ha soñado con ser un atleta legendario o un temerario piloto? En un juego de computadora, la fantasía se realiza. ...40 años después, la industria de juegos de computadora gana tanto dinero que incluso eclipsa al cine. Los juegos de computadora han generado ídolos e inspirado películas de Hollywood. Las simulaciones holográficas y la realidad virtual están a la mano para brindar experiencias extraordinarias a cualquiera que quiera conectarse e integrarse al juego. La esencia de la satisfacción: ropa recién lavada. El día de lavado era el día más odiado de la semana, un día entero de tallar, enjabonar y enjuagar. Incluso las lavadoras rudimentarias que aparecieron en el mercado en 1909 fueron un éxito. Aunque no eran más que tinas con motor, fueron un sueño hecho realidad. Las lavadoras automáticas que se llenan y vacían solas fueron desarrolladas por el americano Rex Bassett en 1937. Pero su aparato era tan inestable a alta velocidad que hubo que voltearlo. Por suerte, la tecnología moderna resolvió el problema. Las lavadoras actuales alcanzan velocidades de 1600 revoluciones por minuto. El nuevo mundo del lavado se aplicó a los trastos. En 1900, el ama de casa americana Josephine Cochran se hizo inventora. Comercializó una máquina que rociaba agua sobre los trastos en una tina. Una versión tipo caja apareció en 1940. El tedio se apartó de otra tarea doméstica.
En los años 50 parecía que todas las tareas domésticas se harían sencillas. Millares de anuncios sugerían que el hogar perfecto tenía que estar repleto de todas las recientes maravillas eléctricas. En los años 20, se necesitaban 52 horas por semana para limpiar y cocinar. Hoy, con todos los electrodomésticos, el promedio es de 4. Tras dominar el mercado durante 80 años, Hoover ha sido vencida por la Dyson, una máquina que levanta un remolino de aire para mantener los tapetes más limpios. Un inventor inglés, James Dyson, pasó 10 años buscando financiamiento para su idea. Su perseverancia resultó. Sus fábricas producen la aspiradora más vendida del mundo. Blanco puro, el epítome de la limpieza. Ha dominado la apariencia de los aparatos, sobre todo en la cocina. El refrigerador, amplio e higiénico, se volvió esencial en todo hogar, la encarnación de los sueños eléctricos. Los primeros refrigeradores usaban ácidos peligrosos para enfriar. Pero en 1926, los ingenieros suecos Baltzar von Platen y Carl Munters desarrollaron el primer refrigerador seguro y práctico. Este impulsado por un motor eléctrico. Al preservar los alimentos, nos ahorró tiempo y dinero, que aunado a la comida de preparación rápida, hizo de la cocina una tarea sencilla. Ahora la cocina está en la era de las computadoras. Los microchips automatizan los ciclos de cocción y descongelación. Las sartenes inteligentes cocinan omelets perfectos en 20 segundos y los refrigeradores se enfrían con ondas de sonido. Tal vez en el futuro podamos tener alta cocina automatizada. Los sueños eléctricos han llegado a los jardines. La cortadora de césped fue inventada por el ingeniero inglés Edwin Bodding en 1830. La hizo para quitar pelusa de la ropa, pero descubrió que podría cortar el césped. La gente lo creía loco, así que experimentaba en las noches. La moderna Flymo se vio con gran escepticismo cuando se inventó en 1963. Inspirada en los diseños originales de Sir Christopher Cockerell, ahora se vende en 50 países. Hemos apreciado un material que nos muestra diferentes equipos que utilizan electricidad. En esta clase daremos continuación al tema anterior. Estaremos tratando sobre los fenómenos eléctricos, específicamente sobre cómo se genera electricidad. Pasemos al tema de la clase. Unidad 5, lección número 9, generación de electricidad, energía y medio ambiente.
tema anterior estudiamos el fenómeno de la electrización de los cuerpos. Vimos que al flotar determinados cuerpos, estos adquieren la propiedad de atraer a otros cuerpos más ligeros que él. Repitamos un experimento para poder observar y dar unos conceptos que nos van a servir en el desarrollo de nuestra clase. Frotamos bien el cuerpo y podemos notar que este adquiere la propiedad de atraer a otros cuerpos más ligeros que él. Este fenómeno lo conocemos y lo estudiamos bajo el nombre de electrización de los cuerpos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se propaga la interacción de un cuerpo a otro? Pues, por supuesto, necesitamos de un medio o una región que propaga esta interacción. Y esta región es el campo eléctrico. Veamos la siguiente lámina. Este es un concepto de fundamental importancia para la descripción de los fenómenos eléctricos, el campo eléctrico. Esta es la región del espacio, a través de la cual se transmite la interacción entre los cuerpos cargados. A través del campo eléctrico se propaga la interacción entre los cuerpos cargados. Vimos en el experimento de la electrización que el cuerpo, después de ser frotado, aún sin tocar al otro cuerpo, adquiría la propiedad. Quiero que se fijen cómo, sin tocar, sin llegar a tener contacto directo con el cuerpo, este tiene la propiedad de atraer a otros cuerpos. Repitamos otra vez para que se fijen en que existe un espacio entre el cuerpo electrizado y el cuerpo a ser atraído. Un espacio en el que se encuentra una región muy importante y es la región que acabamos de describir, el campo eléctrico. A través de esta región se propaga la interacción entre el cuerpo electrizado y el cuerpo atraído. El campo eléctrico es quien permite el flujo de partículas en determinado conductor. Vimos que si una partícula de carga positiva y otra partícula de carga negativa se encuentran en interacción, por su diferencia de carga, estas tienden a unirse. Esta unión ocurre a través del campo eléctrico. Veamos un concepto que también nos ayudará en la clase de hoy. Hoy trataremos sobre la corriente eléctrica. Esta es el movimiento ordenado de partículas cargadas a lo largo de un conductor.
Ya sabemos ya que la electrización es un fenómeno conocido desde la antigüedad. Por supuesto, si vamos a hablar de corriente eléctrica, tenemos que entender que nuestro primer método de generación de corriente eléctrica tiene que basarse en este fenómeno, pues es el primero conocido por todos los científicos. Pues bien, ¿cómo podemos generar corriente eléctrica? Imaginemos entonces un siguiente experimento mental. Tenemos dos cuerpos y uno de ellos será electrizado. Por ejemplo, electrizamos esta pluma y electrizamos esta otra pluma. Disculpen, electrizamos esta sola, una sola. Si unimos mediante algún elemento conductor esta pluma y esta pluma, ¿qué debe hacer la carga en exceso de esta pluma? Por supuesto, debe pasar hacia la otra pluma. Pues bien, en ese paso existe un movimiento de partículas cargadas y acabamos de ver que el movimiento de partículas cargadas es conocido como corriente eléctrica. Pues el primer método de generación de electricidad se basó en la electrización de los cuerpos. Pasemos a la siguiente lámina. El primer método de generación de electricidad estaba basado en la electrización de los cuerpos. En la descripción anterior utilicé la palabra conductor. ¿Qué cosa es un conductor? Para ello veremos un material que nos ayudará a entender este concepto. Pero ahora puedo hacer la investigación sobre por qué no funciona tu timbre. Espera aquí. Velocidad menos 3, 2, 1. Expe, no necesito toda la puerta, solo el timbre. Regresando. Aquí está. Vamos al otro cuarto y echemos un vistazo. Nunca me había molestado en examinar el timbre de la puerta. Estaba en partes. La parte que se presionaba, la que hacía el sonido y la pila. Todo estaba unido por un cable. Bueno, el botón parece estar bien. Y lo que hace que el sonido funcione. Debe ser esta cuerda la que no funciona. ¿Y para qué sirve? ¿Para atar el timbre a la puerta? No, no es una cuerda, es un cable eléctrico. Muchas cosas lo tienen. Es para que la electricidad fluya. Factor 5 de encogimiento. Mire muy de cerca y no parece haber ninguna electricidad fluyendo por él. Así que encontramos el problema. Sí, encontraste el problema, pero aún no tenemos una respuesta. Y de cualquier manera no puedes ver la electricidad, es invisible. ¿Y cómo sabes que está ahí? No lo sé, deja de hacer preguntas difíciles. ¿De dónde viene la electricidad? Sí, ya lo tienes. ¿Lo tengo? ¿Dónde? No lo veo. No, la electricidad viene de aquí. La pila debe haberse acabado. Ya está, ahora toca el timbre.
¡Oh! ¡Esto es sorprendente! Quería averiguar más acerca de cuáles materiales pueden conducir electricidad y cuáles no. Así que conseguí una pila y armé un circuito. Muy bien. A ver si entendí. Veamos. Creo que si junto estos dos cables, entonces se completará todo el circuito. La electricidad viajará de este extremo de la pila a través del cable, entrará al timbre haciéndolo sonar, saldrá de él nuevamente por el otro cable y dará la vuelta hasta llegar al otro extremo de la pila. Muy bien. Sí, mi circuito funciona bien. Ahora el experimento. Si la electricidad pasa a través del objeto, se completará el circuito y hará sonar el timbre. Sonó cuando usé el tenedor. Entonces supe que el tenedor conduce la electricidad. Así que el tenedor sí conduce. Después intenté con una liga. Predije que esta no conduciría la electricidad. Tenía razón. Bien. Predije lo mismo sobre la regla de madera. Nuevamente tuve razón. La madera no conduce la electricidad. Luego, intenté con una pulsera de cobre. Predije que la electricidad pasaría a través de ella. Y lo hizo. El cobre conduce la electricidad. También probé con una moneda. Y eso también conduce la electricidad. Después tomé un lápiz. No condujo la electricidad cuando intenté con la parte de la madera, así que pensé en probar con las puntas. Esta vez sí sonó el timbre, aunque no tan fuerte como con los otros. Bien. Veamos a ver si entendí. El tenedor, la pulsera, la moneda y las puntas del lápiz sí conducen. Y la liga, la regla de madera y el lápiz no conducen. Muy bien. Esto es algo para enseñarle a Expe cuando regrese. ¿Dónde estará? Oh. El asunto es que he visto muchos circuitos, pero aún no estoy seguro de cómo funcionan. Bueno, eso es porque por lo general están ocultos en su caja y no se puede ver lo que ocurre dentro. En este caso quitamos la cubierta y podemos ver que aquí tenemos algunas pilas. La electricidad viaja por aquí, por este cable, llega al interruptor y cuando este se presiona, la electricidad fluye hasta llegar al timbre y hace el sonido. Continúa viajando alrededor, cruza por las pilas y siempre de esta manera cruzando por ellas. De este lado tenemos otro circuito. Esta vez sale por el cable, llega al interruptor, pero ahora la electricidad hace funcionar un motor para girar la hélice. Pero tiene que fluir a través del motor y de regreso hasta llegar a la pila. Este es otro circuito, este es para probar qué tan estable es tu pulso. Lo que tienes que hacer es mover este arillo a través de este pedazo de alambre doblado sin tocarlo. Y si lo haces, esto completa el circuito y hace sonar el timbre. Esto explica cómo funciona. Tenemos aquí una pila y la electricidad fluye por este cable. Entra al alambre doblado. Y cuando el arillo lo toca, la electricidad fluye por este otro cable. Y de regreso a través del timbre hasta llegar de nuevo a la pila. Paul llevó a Expe a ver a unos niños que armaban circuitos diferentes. Había uno cuyo interruptor era la nariz del payaso, así que cuando se presionaba la nariz hacía que su corbata girara. Así que ese botón es un interruptor, ¿no? Sí. También había un juego de cuestionario con preguntas de un lado y respuestas del otro. ¿Podemos verlo por abajo para ver cómo funciona? Ajá. Cada pregunta y respuesta forman parte de un circuito. Cuando unes una pregunta con la respuesta correcta, se completa el circuito. Suena un timbre y se enciende una luz. Así que ahora tenemos una unión entre preguntas y respuestas y están relacionadas y es prácticamente igual aquí. Tenemos diferentes tipos de almendras y por supuesto están mezcladas. Así que vamos a tratar de ver cuál es esta. Ponemos aquí este extremo, vamos a buscarla. No es ninguna de estas.
Ah, es el pistache. Y en cada una de las otras, vamos a ver cuál es esta. Yo digo que es un cacahuate. Sí, tengo razón. Después había un circuito armado dentro de una tarjeta de cumpleaños. Cuando se cierra la tarjeta, se completa el circuito y enciende las luces del frente. Y aquí está el cable rojo que es el positivo y eso va hasta acá y toca esto, el cable más largo. Muy bien, entonces es el positivo y se junta acá, ¿verdad? Sí, y este de aquí es El negativo. el negativo, sí, y va al otro lado. Cuando la mantiene cerrada, se completa el circuito y se encienden las luces. ¡Wow! Expe se divirtió mucho y quería averiguar más. Bueno, muchas gracias, Paul. Fue un placer. Adiós, niños. Adiós. Desconectando. Adiós. En el material apreciamos los conceptos de circuito eléctrico, electricidad, conductores y no conductores. Ahora vamos a pasar a un poco de historia acerca de cómo se generó la electricidad después de un entendimiento más profundo de este fenómeno. Todos sabemos que existen animales con propiedades eléctricas, es decir, el pez torpedo produce una descarga muy intensa de electricidad. Esto llamó la atención de ciertos investigadores e hizo notar alguna relación entre la electricidad y el fluido que corre o se distribuye alrededor de ciertos animales. Luigi Galvani, un físico italiano, experimentó con ranas. Hizo pasar una pequeña descarga producida por electrización a través de las ancas de rana y notó que éstas tenían contracciones producto de la descarga. Pasemos a un cartel para ayudar a entender esto. En el año 1793, el italiano Luigi Galvani hizo pasar una descarga eléctrica a través del anca de una rana, observando que se producían contracciones espasmódicas. Los experimentos de Galvani fueron continuados por Alessandro Volta. Este notó que la relación estaba entre el fluido y la electricidad. Realizó lo que llamamos hoy la pila. Pues bien, hoy vamos a explicar lo que en clases anteriores habíamos descrito sin mayor profundización. Vimos en clases anteriores que al introducir dos placas, en este caso la placa de aluminio y un cable de cobre, estos, al ponerse en un circuito y detectar con un medidor si existe o no corriente eléctrica, podemos apreciar que existe una desviación de la aguja, lo cual pone de manifiesto que hay corriente eléctrica. Estos experimentos fueron desarrollados, les decía, por Alessandro Volta. Si lo introducimos en esta naranja, notaremos que la aguja sufre también una desviación. ¿Y qué hay de común entre la naranja y el limón? Pues bien, existe un líquido en su interior que es un ácido. Alessandro Volta no utilizó un ácido, utilizó una sal. Impregnó papeles con sal y los unió a través de distintas placas, en este caso de zinc y cobre, y los unió a través de un conductor a un detector de corriente. Y probó que de esta manera se podía producir electricidad. Este fue el primer método de generación de electricidad continuo y eficiente. Pasemos a la próxima lámina. Hacia el año 1800, Alessandro Volta había desarrollado la llamada pila electroquímica.
precursora de la batería eléctrica actual, que producía un flujo estable de electricidad. El método de la pila electroquímica propició a los científicos poder investigar aún más sobre la electricidad, ya que ésta generaba electricidad de manera constante. El primero en hacer un experimento decisivo fue Hans Christian Ørsted. Este descubrió que una aguja magnética se desviaba bajo la acción del flujo de la corriente. Pasemos a una lámina para entender esto. En 1820, el profesor Hans Christian Ørsted describió que una aguja magnética cambiaba su orientación inicial en las proximidades de una corriente eléctrica. Este descubrimiento posibilitó dar un entendimiento aún mayor sobre la electricidad. Hasta este momento no se sabía la relación existente entre la electricidad y el magnetismo. Solamente era conocido la relación entre el magnetismo y el magnetismo propio. Es decir, para todos era un fenómeno muy corriente y común el hecho de que una aguja magnética se desviara bajo la acción de un campo magnético, en este caso presente en el imán. Este fenómeno posibilitó la pregunta de ciertos científicos a ver si no era posible inducir corriente a partir de corriente. Veamos entonces la siguiente lámina. Investigadores antiguos se cuestionaban si no es posible inducir corriente de un circuito eléctrico a otro externo a este.
cuestión fue resuelta en el año 1831 por Michael Faraday. Este logra inducir corriente eléctrica de un circuito a otro circuito. Por supuesto, si analizamos la ley de transformación y conservación de la energía, no tendría sentido inducir corriente eléctrica a partir de la transformación de corriente eléctrica. Es decir, estamos empleando una corriente en generar otra corriente. Eso cuestionó a muchos científicos e hizo pensar sobre cómo es posible, a través de otro método, inducir corriente eléctrica. Y esto propició nuestro método de generación actual de corriente eléctrica. Pasemos a la siguiente lámina. La energía mecánica empleada en mover un imán en el interior de un conductor puede transformarse en corriente eléctrica. Este método se conoce como método de inducción electromagnética. El método de generación de electricidad por el método de inducción electromagnética es el empleado en generar la totalidad de la electricidad que consume la sociedad moderna. Este método transforma la energía mecánica en energía eléctrica, lo que lo hace mucho más racional y eficiente respecto al método anterior. Pasemos ahora al resumen de nuestra clase. Corriente y otros que se oponen en mayor medida a su paso. El primer método de generación estable de electricidad se basó en la pila electroquímica de Volta. El método de inducción electromagnética es el empleado a escala global en la generación eléctrica.
todo tiene su consecuencia. El método de generación de electricidad a partir de la inducción electromagnética es un método altamente contaminante, claro, en ciertos procesos. Esto lo estaremos tratando en nuestra próxima clase y hasta el próximo encuentro.